Le ruego por favor que indique su nombre completo y RUT y luego pueda iniciar su exposición. Perfecto, soy Dagoberto Alejandro Ponce Flores, RUT 20-780-776-1. Estoy en representación del Observatorio Regional de Derechos Humanos de Chile como director nacional del mismo. En esta audiencia de participación ciudadana nos acercamos como Observatorio Regional de Derechos Humanos a solicitar la modificación del capítulo 2 sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, el cual está en la primera fase ya listo de este proceso constitucional 2023. Nosotros somos una institución creada en el 2019 bajo el marco del estallido social. Estamos participando en esta audiencia para solicitar la modificación del artículo número 16 del capítulo número 2 y el artículo número 18, en el cual se establezca el derecho a la verdad y reparación. Esto es sumamente importante para nosotros como institución de derechos humanos, ya que ninguna constitución en Chile reconoce el derecho a la reparación y a la verdad. Esto va junto al marco de los 50 años del golpe militar que se celebran en este 2023. Consideramos que es justo y necesario que la Constitución o la futura ley orgánica del Estado chileno mantenga estos dos derechos y los garantice, ya que hay cientos de familias en todo Chile que todavía buscan verdad y reparación sobre los cientos de casos que hay de vulneración, violación, tortura, desaparición, etcétera, etcétera, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte. También, junto a esto, solicitamos también que el derecho a la reparación sí sea garantizado por esta Constitución, como lo mandatan los distintos organismos internacionales como Amnistía International, la ONU o la Comisión Internacional de Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO. También el derecho a la verdad. En estos últimos años, en estos últimos 50 años de historia de vuelta de la democracia, se podría decir, hemos visto que muchos lados, tanto a favor del gobierno o en contra del gobierno, ocupan imágenes y eslóganes sumamente importantes que afectan directamente la integridad de la comunidad civil, como por ejemplo imágenes de la antigua dictadura aquí en Chile, como otros. También solicitamos que sea modificado el artículo 18 del capítulo número 2, que se basa sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Esto nos indica en qué caso se pierde la nacionalidad chilena. Nosotros consideramos que aquí hay que esclarecer que la nacionalidad chilena no se pierda por persecución política en caso de que el derecho a la reparación y a la verdad no se modifique o se integre al artículo número 16 del capítulo número 2. Básicamente esto ayuda a fundamentar también y a apoyar el trabajo que está haciendo el actual gobierno del presidente Gabriel Boric Font sobre los 50 años, en conmemoración de los 50 años del golpe militar. ¿Por qué? Porque necesitamos una estructura a nivel constitucional que nos sirva para dar apoyo y reparación y verdad sobre estos hechos. Tenemos leyes que blindan mucho a las policías, como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, y otras instituciones que puedan ser formadas a nivel constitucional a partir de este nuevo proceso. Pero se deja también de lado muchas veces los derechos humanos, que también es sumamente fundamental. Nosotros estamos acogidos a decretos y a promulgaciones internacionales como como la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que hemos visto sumamente vulnerados tanto por las policías civiles como las policías militares, como el Ejército de Chile, FACH, etcétera, etcétera. Esto viene en marco de cientos de familias que todavía lloran y buscan a sus personas. También esto nos ayudaría a través de bienes nacionales y otras instituciones a declarar patrimonio nacional y patrimonio cultural a centros de detención tortura que fueron pertenecientes a la ex Central Nacional de Inteligencia o CNI.
También nos ayuda a hacer la persecución legal, judicial y también internacional sobre las vulneraciones a los derechos, tanto en diferentes etapas de la vida. En el 2019 vivimos un estallido social donde todavía hay jóvenes, hombres, niños, adolescentes, mujeres que están siendo juzgados por el Poder Judicial, lo cual están vulnerando sus derechos humanos, ya que no hay pruebas. Fiscalía muchas veces no encuentra pruebas, solamente el relato del testigo de fe, que sería Carabineros de Chile. Esto viene a un marco general, más que solamente reparar vulneraciones y violaciones a los derechos humanos de parte de agentes del Estado y del mismo Estado chileno, viene a reparar diferentes casos o daños hechos a tanto material como a la vida humana. También esto nos sirve para garantizar derechos sumamente fundamentales, el derecho a la reparación en la educación. Tenemos claro que muchos chilenos y chilenas están endeudados con la educación superior. Esto también nos ayuda a hacer la reparación a este derecho que esperamos sea consagrado en este nuevo proceso constitucional. Bueno, se agrega el derecho a la verdad, como solicitamos la modificación al artículo 16 para que se agregue el derecho a la verdad y reparación, junto a cubrirse y a respaldarse con los tratados internacionales presentes firmados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, ante la ONU, UNICEF. También esto nos da mucho más facultades a nosotros, a las instituciones de derechos humanos, tanto Human Rights Watch, Amnesty International, Cruz Roja, otras instituciones de derecho internacional, para hacer la persecución de estas vulneraciones de derechos sin pasar a llevar también la normativa constitucional. Hasta ahora, muchas de nuestras instituciones de derechos humanos, la única alternativa que tienen es irse a una Corte de Apelaciones, una Corte Suprema, o irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto buscamos también que ojalá se cree una estructura dentro del Poder Judicial para que sea un juzgado o alguna orgánica autónoma en supervisar, reparar y juzgar las vulneraciones a los derechos humanos, ya que ahora actualmente los juzgados ordinarios civiles o los juzgados militares son el Poder Judicial en la rama militar son los encargados de perseguir estas vulneraciones. También esto nos sirve también para prevenir los desfalcos al fisco, porque hay muchas instituciones, fundaciones, etcétera, que generan y usan platas o dineros fiscales de las arcas fiscales para uno no sabe qué. Entonces esto también ayuda a reparar los fondos y arcas fiscales, mandatando a estas instituciones o fundaciones o organizaciones a devolver íntegramente los fondos al Estado chileno. Bueno, técnicamente era eso, era solicitar la modificación del artículo número 16 y el artículo número 18 del capítulo sobre derechos, libertades fundamentales, garantías y derechos constitucionales de este proceso constitucional, garantizando el derecho a la reparación, verdad y justicia dentro de nuestra ley orgánica, y solicitar también que la nacionalidad chilena no se pierda por persecución política en caso de algún ámbito de golpe militar, estallido social, etcétera, y que esto solamente pueda ser oficiado o también justificado por alguna corte interamericana o una corte internacional. Eso, agradecemos la Secretaría de Participación Ciudadana y el proceso constitucional, y también le mandamos un saludo a Memoria y Futuro y al Museo de la Memoria por esta participación. Eso. Muchas gracias. En nombre del Consejo Constitucional agradecemos su presencia y participación en este significativo acto para el proceso de elaboración de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias.